Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra sala de cine particular, en la que hoy vamos a estar viendo la película española El fotógrafo de Mauthausen. Quizá aprovechando que estamos en fiestas de Semana Santa y tenéis tiempo para ver alguna película en la televisión, como digo, aprovechamos para recomendaros esta película, que además podéis ver de manera gratuita en la página web de Radio Televisión Española. Os dejaré el enlace por aquí arriba y tenéis de tiempo hasta el 25 de mayo para verla de manera gratuita. Esta película fue dirigida por Marc Tarragona, con un guión de Roger Danés, Alfred Pérez Fargas, y está protagonizada por Mario Casas, Alain Hernández, Richard Van Weyden, Luca Peros, Frank Feist, Stefan Weirner y Macarena Gómez. Es española y dura 110 minutos. Comentar quizá como un poco de anécdota que algunos de los diálogos aparecen en alemán. Esta película pues nos narra los horrores de la guerra, de todos conocidos, y que tristemente en nuestros días, con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues quizá cobran algo más de fuerza o de relevancia. La película nos narra la historia de Frances Boix, protagonizada por Mario Casas, durante su estancia en el campo de concentración de Mauthausen. Frances allí trabajaba en el departamento de documentación como ayudante del sargento Paul Ricken, protagonizado por Richard Van Weyden. Y este sargento era el que se encargaba de fotografiar las muertes no naturales que se producían en el campo de concentración. Allí, mientras realizaba las fichas de todos los que ingresaban en el campo, Boyce va experimentando algunos de los horrores que se cometían contra los internos. Mientras va ordenando archivos, pues él accede a algunas de las fotografías tomadas a los judíos referentes a sus condiciones de vida y su ejecución. Con esas imágenes en mente, Boyce toma la decisión de robar esas fotografías y de tratar de hacérselas llegar al mundo exterior para que pudiese conocer el horror de lo que se estaba cometiendo allí. La película está basada en la vida de Frances Boix. Boix fue una persona real que existió y que se encontraba exiliado en Francia al término de la Guerra Civil Española por haber estado combatiendo en el bando de los republicanos catalanes. Allí en Francia, con la ocupación por parte de los alemanes de Francia, pues cayó prisionero de ellos y a principios de 1941 fue enviado al campo de concentración de Mauthausen, donde llegaron a morir más de los 2/3 de los 7.000 españoles que fueron llevados allí. Durante su internado en el campo de Mauthausen estuvo trabajando en el laboratorio fotográfico, ya que él tenía experiencia anterior en el mundo de la fotografía, y allí pues fue captando pues la vida en el campo y también pues digamos lo que todos sabemos del exterminio que se llevaba a cabo con los presos. En muchas de esas fotografías que tomó pues aparecían varios miembros de las SS responsables del campo de concentración, así como de otros altos cargos del nazismo. Todo ello fue posteriormente de gran importancia para conseguir la condena de muchas de estas personas, ya que fueron utilizados en el juicio de Nuremberg en 1946, al cual también pues Frances Boix asistió como testigo, y más tarde en el proceso americano celebrado en Dachau contra 61 acusados de los crímenes de Mauthausen. Después de la guerra, Boix estuvo trabajando en Francia como reportero de prensa para el Partido Comunista Francés y falleció a los 30 años por una enfermedad renal probablemente causada durante su periodo en Mauthausen. Si nos centramos un poco en lo que significó pues, la fotografía de Frances Boix, pues sobre todo narra el horror en los campos de concentración alemanes. Unas imágenes que quizá ya hemos visto en multitud de ocasiones, pero que no obstante nunca dejan de sorprendernos como personas pues tuvieron esa capacidad de falta de empatía y de compasión
y que no fueron capaces de mostrar ningún sentimiento ante esas situaciones en las que allí se vivieron. Lamentablemente a veces nos parece una situación bastante lejana, pero en muchas ocasiones hemos visto cómo en muchos lugares homenajes a las víctimas del Holocausto y de grandes estrategias, pues incluso hay gente que acude a esos lugares para hacerse selfies, para, digamos, frivolizar un poco la imagen y no tener respeto para lo que allí se nos cuenta. Quizá ese es el aspecto más sobrecogedor de las guerras, la capacidad del ser humano para no ser capaz de ver a otro como un semejante, sino simplemente como un objeto. No obstante, Boix pues no solo fue capaz de empatizar, sino que todo su empeño durante su estancia en el campo de concentración fue intentar mostrar esas imágenes al mundo exterior para que se diesen cuenta de la realidad que allí sucedía. Si vamos un poco ya más al aspecto técnico de la película, y como es nuestra costumbre, vamos a analizar un poco las cámaras utilizadas, vemos que en las primeras escenas de la película tenemos a Frances Boix realizando los retratos de los nuevos presos para crearles la ficha. En estas escenas pues utiliza una de las cámaras Speed Graphic americanas, que fueron bastante populares en esa época, pues como digo, para hacer fotografía pues estilo carné. Más adelante pues vemos cómo utiliza algunas de las cámaras de fuelle, que también eran populares en la época, y que permitían utilizar un negativo de 6x9 centímetros. Lo que es raro es que en estas escenas se aprecia que la marca que aparece en estas cámaras es una marca Kodak, lo cual pues es un poco raro, ya que se trata de una marca americana, y como digo, es un poco raro que los alemanes utilizasen una marca americana cuando tenían la marca Agfa, que era alemana. En el caso de las fotografías de carné, pues quizá no tenían un equivalente en el país, pero teniendo Agfa, pues como digo, es un poco raro que utilizasen cámara Kodak. Quizá pues los responsables de Atrezo no fueron capaces de encontrar una cámara Agfa para ilustrar esta peculiaridad y utilizaron Kodak, pero bueno, es quizá uno de los pocos gazapos que encontramos en la película. Sí que podemos ver también a los oficiales alemanes, en este caso al sargento Paul Ricken, que utilizaba una Leica 3A o 3B, que era bastante popular en la época. Los alemanes pues intentaron popularizar lo que era la Leica. Era una cámara de la que se sentían bastante orgullosos y que querían, como digo, popularizar y que fuese una imagen del poderío y la tecnología alemana, pero no tuvieron en cuenta que los dueños cristianos de la marca aprovecharon todas estas ventas y su tecnología para rescatar a cientos de judíos en lo que se llamó el tren de la libertad de Leica. Leica aprovechaba también su expansión en el extranjero para enviar a judíos alemanes como trabajadores, con la excusa de que eran grandes conocedores de la marca y demás, y les proveían de una cámara Leica que podían transformar en dinero una vez que estuviesen en el extranjero, y así poder empezar una vida fuera del dominio del dominio nazi. Entre los últimos gazapos que podemos encontrar, los encontramos en los créditos. Como hemos visto antes, muestran algunas de las cámaras Kodak, cuando quizá lo más conveniente fuese ser Agfa, pero también a la hora de un poco quizá dar un tono de más veracidad a la película, en los créditos finales ponen las fotografías originales de Frances Boix y de otros personajes que realizaban fotografías en el campo de concentración,
Y como digo, pues ponen la marca Kodak como si fuese del negativo, cuando pues lo más normal es que fuesen otro tipo de películas no americanas. A este gazapo debemos añadir que el modelo de película es el modelo TX, que presentó su carrete en 1954, años muy por delante del periodo de guerra. Como digo, son pequeños gazapos que quizá pueden pasar desapercibidos y que de ninguna manera enturbian el trabajo de la película. Como digo, una película bastante recomendada, que os animo a que veáis en estos días y que, pues, si bien no podríamos decir disfrutar de ella, pero sí reflexionar y también apreciar el trabajo que tuvo la fotografía en esos momentos para dilucidar todos estos crímenes de guerra que también pues están tristemente produciendo en nuestros días. Espero veros en un próximo vídeo y que tengáis buenas fiestas de Semana Santa.